arquitectura y el urbanismo. Es la forma de conocer las ciudades del mundo. Bueno, Lorena Meléndez con nosotros, amigos de Onda La Superestación, es periodista, investigadora de ARI, escribió este reportaje Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador. Pero lo escribiste hace un tiempo ya, Lorena. Isa y Graciela, aquí te damos la bienvenida. Sí, ¿cómo están, Isa, Graciela? Un placer estar acá. Así ya como un mes escribiste tú eso. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, ya hace un tiempo lo publicamos en el año 2022, finales de 2022, a raíz pues en realidad todo comenzó porque estamos viendo las construcciones de las Mercedes, cómo estaban emergiendo las construcciones de las Mercedes, y quisimos ver como las distintas aristas del tema. Armando.info había publicado ya una parte acerca de la corrupción en todas estas construcciones, y nosotros quisimos explorar cuál era la arista ambiental, y nos encontramos con un fenómeno que nos llamó muchísimo la atención, que es el fenómeno de las islas de calor. Para explicarlo rápidamente, las islas de calor se producen en las ciudades. Y ocurre cuando la cantidad de construcciones y la poca cantidad de espacios verdes hacen que el calor se condense en estas áreas, en estas ciudades, y lo que hagan es que se conviertan en puntos neurálgicos de la temperatura. Es decir, ahí la temperatura es mayor que fuera de la ciudad, porque hay demasiadas áreas en donde lo que hace el sol es rebotar y expedir el calor hacia todos lados. Y eso lo empezamos a ver que ocurría en las Mercedes. O sea, ocurre en muchos puntos de Caracas, pero en las Mercedes fue especialmente preocupante por la cantidad de construcciones que se estaban dando, pero también por la cantidad de árboles que estaban arrasando allí. Y he visto que cuando estuve leyendo la información, que la temperatura en las Mercedes se habla que ha aumentado hasta unos 4 grados centígrados, a diferencia de otras zonas de Caracas. Entonces, cuéntanos un poquito de este impacto. Sí, eso nos preocupó mucho porque no se estaba haciendo nada para combatir ese calor. Al contrario, se estaban abriendo más bien cada vez más construcciones, erigiendo cada vez más edificios, y no había ninguna solución al respecto. Quiero decir que esto fue en 2022 que nosotros publicamos este trabajo. Ya a finales de 2023 notamos algo que incluso lo notamos ahí como una pestañita, como un pequeño impacto del trabajo. El inciso. Una cotufita. Una cotufita. Porque desde la alcaldía de Baruta, a la que nosotros mencionamos en el trabajo y a la que le pedimos explicaciones en ese momento, se comenzó una tarea de reforestación de las Mercedes específicamente, porque se reconoció que la cantidad de árboles que faltaba era inmensa. O sea, estamos hablando más de 1000 árboles solamente en las Mercedes que faltaban. Mucha gente dirá, pero ¿cómo va a haber 1000 árboles en las Mercedes? ¡Qué locura! Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado a tener unas ciudades que están muy despojadas de árboles. Por allá he escuchado a personas que dicen, no, pero Caracas es un brócoli. No tanto. Un brócoli. Sí, pero fíjate, la verdad es que lo que recomiendan los especialistas es que cada 10 metros haya un árbol plantado. Si tú tienes esa medida y te pones a ver alguna acera de las Mercedes, te das cuenta que eso no es así. Cuando nosotros hicimos la medición, que la hicimos, por cierto, con un colectivo que se llama Plantados, un colectivo que vigila el arbolado urbano, lo que notamos es que mientras íbamos caminando, yo recuerdo que yo pasé por una calle que estaba al lado del Concejo de Baruta. Una calle arbolada, bella, y yo iba fresca y yo dije, oye, ¿qué tiene esta calle? Árboles. Del otro lado, mi compañero que estaba revisando todos los árboles del otro lado, no había ni uno. Y yo lo veía a él con la cara arrugada, con el solazo, sudando. La gota gorda. Y yo decía, pero mira mira los metros, o sea, estamos como a metros de distancia, a pasos de distancia, y mira tú cómo cambia la temperatura. Yo estaba fresquísima, él estaba casi que insolado. Y así fue, o sea, ese recorrido, o sea, si tú como peatón te pones a recorrer la ciudad, te das cuenta que si ves muchos árboles, en algunos momentos hay de verdad que zonas que están muy despojadas de eso, y con las construcciones es peor. Y fíjate una cosa, Lorena, tú estás hablando de un trabajo de 2022, ¿verdad? Y de lo que últimamente la alcaldía reconoce. Ahora, tú ves en otras partes de la ciudad que también están talando árboles. Claro. Entonces, óyeme, tendría que otras alcaldías también reconocer esto. Porque lo está reconociendo, vamos a hablar, está bien, reconocen el error, entonces lo están plantando, bueno, hay que decirlo públicamente y ponerlo en la discusión, entonces ya va.
tomen ejemplos los otros, porque yo he visto en Chacao árboles también que han cortado y en otros lados también. En Sucre, yo estoy viviendo en Sucre ahorita y estoy viviendo en una zona de muchos árboles y me impacta cada vez que hay el corte de un árbol porque de verdad cambia la temperatura. Mira, sin ir muy lejos, un ejemplo súper personal. Yo estoy en un edificio en donde teníamos un árbol en medio del estacionamiento. Ese árbol tenía 40 años allí. Bueno, el árbol empezó a levantar el asfalto. Muchos vecinos empezaron a criticar, otros que bueno, que yo siempre maniobro aquí con el árbol, que qué fastidio, quitaron el árbol. Eso ha impactado tanto que en todas las noches, cuando yo voy a acostar a mis hijos, yo toco la pared y la pared está hirviendo, está caliente, porque quitaron un árbol, porque quitaron eso que filtraba todo el sol de la tarde y que ahora pues nos ha convertido el mismo edificio en un hervidero. Entonces, siempre pensar, o sea, la crítica de hecho de los biólogos, de los estudiosos, de los ambientalistas, de gente como Plantados, es por qué quitar el árbol, por qué no hacerle unas podas correctas, porque lo otro es que cuando podan entonces desequilibran el árbol y terminas entonces teniendo un árbol que a la larga pues vas a tener que cortar. Y bueno, digamos ese cuidado que antes había en las podas desde las alcaldías, no lo estamos viendo ahora. Ahora creo que, o sea, cualquier persona inexperta puede ir y cortar el árbol y sin tener el cuidado que se debe tener ante esto. Yo sé que hay normativas contra la poda, o sea, de los árboles, tienes que pedir permisos especiales, etcétera. Pero ¿hay alguna política con respecto a una mínima cantidad de árboles? O sea, porque, bueno, vendo Las Mercedes. Las Mercedes, vamos a estar claro, una urbanización que creo que es de 1950, que era una urbanización residencial. Y eso se fue transformando y ahora es como un punto de referencia para los venezolanos, los caraqueños, los turistas que vienen porque es una zona ahora comercial y gastronómica. Entonces ahora, bueno, ha cambiado, pero con esas legislaciones no hay nada que diga, bueno, mira, esto está cambiando, pero tiene que haber una cierta cantidad de árboles sembrados por la cantidad concreta que se está cambiando. O sea, tú dices como ley. Como ley, no hay nada de eso. Porque hay una normativa que no puede talar árboles. Pero, no, que la pero gente de Plantados lo ha recordado, que es que porque más lo dicen los biólogos y eso, que cada cuántos metros, tú lo dijiste cada ahorita, 10 metros. Cada 10 pero metros. eso no es ley, ¿no? Pero eso no es ley, es ley. una recomendación de los especialistas. Ahora, por eso te preguntaba, tú lo dices como ley. Sí, que si no hay algún, ¿sabes? Un proyecto legislativo. No la hay. Hay normativas dentro de las alcaldías, si se quiere, o sea, que sí promueven que bueno, que haya árboles, pero realmente algo que diga del metraje o que sí, que evite que esto se haga, no la hay hablando de metros. Sí la hay con relación a los permisos que se deben para construir. Sí las hay. Las áreas verdes, sí, las famosas áreas verdes. Exacto. Sí, también hay el otras. plan de ordenamiento urbano debe incluir una cosa como esa, un PEDUL, pues. Exactamente. También hay otra cosa y yo lo he escuchado tanto con Plantados como con algunas personas del ámbito de la construcción. Cuando se hace un edificio, muchas veces se dice, no, para que tenga la vista chévere, vamos a cortar este árbol. Y a veces, lastimosamente, se ven podas de árboles y son los mismos vecinos los que los están pidiendo, como en el caso, como en mi caso, por ejemplo. Y te iba a preguntar una imprudencia. ¿Y ¿Y cómo hicieron ustedes si están en Sucre? ¿Pidieron algún permiso? Sí, se pidió un permiso. ¿Y quién se los cortó? La alcaldía. Ok. Ajá. Okay. Sí, Okay. Porque además fue un tema polémico. Me imagino. Fue un tema polémico porque además dentro del edificio hay personas muy pro árbol que hicieron un estudio al árbol para decir, mira, este árbol está sano, podríamos hacer estas otras cosas para salvarlo, pero bueno, como te digo, a veces los vecinos no son tan conscientes del impacto que puede hacer que tú quites un árbol. Y si estamos hablando de un árbol, imagínate lo que se ha hecho en Las Mercedes. Mira, y hablando de impacto, el impacto que tú tuviste con este estudio, con este reportaje que tú hiciste, logró algunas diferencias que nos comentaste, que ya vemos que al 2023 ya la alcaldía de Baruta está tomando medidas. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para ampliar un poco más este impacto? Si bien no todos los que nos están escuchando tienen esas herramientas espectaculares que tienes tú detrás de, ¿sabes?, de la visión periodística, pero ¿cómo se puede hacer para que tomen conciencia un poquito de lo que están haciendo con los árboles y cómo ellos pueden beneficiar a su entorno? Yo creo que por un lado la defensa del arbolado es fundamental, deberíamos todos
convertirnos en casi que activistas pro árbol. Ujú. Pero por otro lado, también vale la pena explorar otras alternativas. Por ejemplo, cuando hicimos ese trabajo, se hablaba de los techos verdes. Los techos verdes son algunas alternativas que se han hecho. Hay una en la UCAP, un edificio de la UCAP que lo Ah, tiene. Sí, lo he visto. Bueno, Ujú. que es que la parte de arriba, digamos, la azotea, se convierta en un espacio verde, en un espacio donde haya plantas. ¿Por qué? Porque ahí tú estás logrando que toda la luz, el sol que cae dentro de ese espacio no rebote, sino que se lo filtre. absorba la mata, pues. Exactamente. El efecto invernadero se evita. Exactamente. Además es súper importante hacer ese tipo de labores o buscar ese tipo de labores porque cuando la haces también disminuyes la temperatura que puede tener el edificio. Entonces a la larga terminas ahorrando energía y no gastando tanto en aire acondicionado, no gastando tanta energía en aire Imagina si acondicionado. siembras además cosas que vegetales, esas cosas de ese maravilloso, le sacas doble provecho, eliminas el efecto invernadero y además tienes alimentos para la comunidad. Sí, ¿no? Y lo otro que puedes hacer además, que fue otra cosa que notamos allí, era los materiales de construcción que se estaban utilizando, que eran materiales de construcción que más bien impulsaban el uso de la energía. Entonces, claro, estás haciendo construcciones que no son para nada ecológicas, estás más bien gastando más energía, entonces en un país en donde tenemos unos servicios tan deficientes, pues eso hay que tomarlo muy en cuenta. O ¿Qué sea, materiales es ese? O sea, ¿qué materiales son los que no recomiendas que se usen? en ese momento hablábamos de la forma del vidrio, el vidrio que se estaba utilizando. Nos recomendaban, por ejemplo, que se usara un vidrio doble, porque muchos de estos edificios eran con fachadas de vidrio. Y mientras más grueso sea el vidrio, más, o sea, se filtra la luz, puedes utilizar la luz como un insumo, o sea, para iluminación, pero evita que se filtre con tanta dureza y no Claro. que no haya tantísimo calor dentro de Adentro. que la temperatura de adentro no sea tan fuerte. Ahora, volviendo al reportaje y a lo que se consiguió con el reportaje por parte de la alcaldía, ¿qué exactamente está haciendo y qué va a seguir haciendo la alcaldía? Bien, ese anuncio lo hicieron el año pasado, a Ujú. finales del año pasado. Nosotros esperamos que realmente ese plan continúe. O sea, ustedes van a seguir haciendo seguimiento. Estamos haciendo seguimiento de Ok, eso ok. y esperamos que haya mayor plantación de árboles y no solo allí, o sea, que la haya, tal como lo estabas diciendo tú, que se tome iniciativa porque no es solamente en Las Mercedes. O sea, Ujú. nosotros llamamos la atención en Las Mercedes por el fenómeno que está ocurriendo. Bueno, y por el tema político de las construcciones, vamos a estar claro, ahí hay unos permisos y una cosa y hasta hubo un hecho político importante por la gente que está involucrada en esos permisos. vamos a estar Exactamente. claros. Y además son Entonces, bueno, construcciones- ya va, hay que decirlo, ¿no? No, y construcciones que están paralizadas. Entonces no Ujú. tienes allí absolutamente nada. O sea, no hay ni siquiera No hay esperanza árbol, de techo verde. No hay árbol ni construcción. Entonces hay Exactamente. calor. Ujú. Ese es el resultado. Ese es el Ujú. resultado. Entonces, perdón que te interrumpí, pero me decías que ustedes iban a seguir haciendo un seguimiento a ver qué otra cosa iba a hacer la alcaldía como tal para paliar esa situación. Queremos hacer ese seguimiento, e igualmente un seguimiento de otras zonas Ujú. que se están convirtiendo también en unos focos de calor altísimo. Y eso en parte es debido precisamente a la deforestación urbana que ha habido en los últimos años. A sembrar árboles, señores. ¿Ah? Bueno, la misma Plaza Alfredo Sadel, que entiendo es un diseño de Alcott que es espectacular y todo lo que tú quieras, pero esa plaza uno la visita mucho porque ahí salen las carreras, espérate, y te dan el material ahí, pana, y cuando te están entregando el material a la hora del sol, aquello es imposible tener una conversación con alguien si no tienes un techito, una cosa. Es más, yo animé un evento que fue pro bono con la gente de Sonosalud, con la carrera de 10K, y no tenían, obviamente, presupuesto para un techo, y aquello, animar ese evento ahí fue una cosa tremenda, ¿ok? Entonces, ¿y por qué? Porque bueno, en la Plaza Alfredo Sadel es un calorón. Y ahí había un jardincito, ¿te acuerdas? Eso se murió, no sé Sí, qué se pasó, secó. se Algo secó. así. Eso le da una cosa, pues, un aire a la... No, eso ya no está tampoco. Es terrible la situación. Pero pareciera que
que no impacta, pero sí impacta. Sí, sí impacta y impacta todo, sobre todo con estos calorones y que se va a poner peor con todo esto del niño y la niña y todas esas cosas. Así que Lorena, bueno, gracias. Déjanos saber cuando se hagan el seguimiento, que me parece interesantísimo. Seguro que Ok, sí. Bueno, ya sabes, como productora que fuiste tienes que alertarnos. Ok. Sí, Gracias, Lorena Lorena. Meléndez, periodista, investigadora de ARI, escribió este reportaje Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador. Y bueno, la despedimos. Abrazo, Lorena, querida. Gracias. Bueno, y les hablo de Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen